Mm, ya. Muy bien. Ya. Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Soy Carlos Hironaca, pediatra del Hospital Hipólito Unanue, ¿ya? El tema de hoy es requerimientos hidroelectrolíticos. A ver, ¿dónde estamos? Ah, ya. Muy bien. Siguiente. Ya. El tema de hoy es los requerimientos hidroelectrolíticos en pediatría. Entonces, consideremos el agua como el componente más importante del organismo. Es el solvente corporal ideal y consideremos también que el cuerpo es una solución acuosa que contiene numerosos solutos distribuidos en múltiples compartimientos. El medio acuoso va a permitir el transporte de sustancias nutritivas y de desecho y el control térmico corporal. Y, como habíamos mencionado, es el componente más abundante del cuerpo humano. Cuanto más pequeño el ser humano, mayor va a ser su porcentaje de agua corporal total. Tanto así que en el recién nacido puede ser hasta el del 75%, en el latente el 65% y en el niño un 60%, ¿no? Más o menos a partir del año lo que corresponde también para en los porcentajes del adulto. Porcentaje de agua corporal total va a variar inversamente al contenido de grasa. Entonces, tenemos acá un gráfico que muestra el porcentaje de agua corporal en relación a la edad, ¿sí? Entonces, la línea roja es el agua corporal total, la línea amarilla vendría a ser el agua eh, intersticial y la línea celeste vendría a ser el agua intravascular, ¿no? Pero el líquido extracelular es el amarillo, el intracelular es el azul, ¿sí? Entonces, eh, si se fijan bien en el gráfico al inicio, hay ciertas alteraciones en la distribución del líquido en el recién nacido, ¿ya? Por eso es importante que vean que al comienzo el líquido intersticial o líquido extracelular, perdón, es un poco mayor al inicio, ¿sí? Y se va equiparando más o menos hasta llegar al año de edad en el cual adquiere los porcentajes más o menos del adulto, ¿no? Entonces, acá tenemos que el agua corporal total, bueno, como algo resumiendo o como algo esquemático, podríamos pensar que es en forma simple 60%, ¿no? De la cual el líquido extracelular corresponde al 20% distribuido en plasmático y el líquido intersticial en proporción de 5 y 15% respectivamente, ¿sí? Y el líquido intracelular es alrededor del 40%. Además, hay pequeños espacios, tres pequeños espacios que son el agua contenida en el tejido conectivo, cartílago y tendones, el agua unida a la matriz ósea y el agua transcelular, ¿no? Que está en las secreciones digestivas, sudor, líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, sinovial e intraocular. Nuevamente es un gráfico en el cual se ve pues, la distribución del agua corporal total, el agua intracelular y el agua intersticial. El ser humano, el organismo va a buscar siempre un equilibrio entre lo que es el intravascular y el intersticial, para lo cual se va a valer de lo que es la presión oncótica y en equilibrio con la presión hidrostática. La presión oncótica va a estar dada por las proteínas, la albúmina, mientras que la presión hidrostática va a estar dada por el bombeo del corazón. Bueno, esto ya también es ampliamente conocido.
la distribución de los electrolitos según se encuentre en el líquido intracelular o en el líquido extracelular, ¿no? Considerando que en el extracelular el sodio es el más abundante y en el intracelular el potasio es el más abundante. Bueno, concepto teórico de osmolaridad es la concentración osmótica de una solución, o sea, el número de partículas disueltas en un solvente. De forma práctica, calcular la osmolaridad plasmática con esta fórmula, ¿no? En que hay que considerar la concentración de sodio, la concentración de glucosa, la concentración del nitrógeno o boom, ¿no? Y los valores normales son de 285 a 295. Y los mecanismos del balance hídrico van a estar dados principalmente por la liberación de la hormona antidiurética y la compensación de la sed. Van a conservar el contenido de agua corporal dentro de límites estrechos, regulando la relación agua-solutos, ¿no? La osmolaridad. Entonces, puede haber estados hipertónicos o estados hipotónicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un estado hipotónico, un paciente que puede estar deshidratado un día de bastante calor en que no ha ingerido mucho líquido. Entonces, se van a estimular los receptores, osmoreceptores hipotalámicos, ocasionando mayor sensación de sed y mayor liberación de hormona antidiurética, con lo cual se va a lograr mayor ingesta de agua y mayor retención de agua renal, respectivamente. Todo esto para eh, lograr un estado de isotonicidad o un equilibrio. El caso contrario, ¿no? Un estado de hipotonicidad, el paciente ingirió bastante líquido, entonces va a haber una inhibición de hormoreceptores hipotalámicos en la cual se va a generar la disminución de la liberación de la hormona antidiurética y disminución de la sed, ocasionando disminución, o perdón, sí, disminución en la retención renal de agua y la menor ingesta de agua, respectivamente. Todo para lograr un estado de isotonicidad. Es un estado, digamos, buscando un equilibrio permanente en el ser humano. Ya, lo que viene a continuación es la parte, bueno, más importante y práctica que ustedes van a hacer todos los días en pediatría durante su infiernado del próximo año, ¿no? Entonces, siempre van a hacer balance hídrico en los pacientes, ¿no? Y el balance hídrico viene a ser la diferencia entre ingresos versus egresos, ¿sí? Eh, en los ingresos vamos a considerar la vía oral. Entonces, ¿cuánto ingirió el paciente entre alimentos, agua, líquidos, ¿no? Eh, el endovenoso, cuánto ha recibido el paciente endovenoso, y el agua de oxidación. Para efectos de pediatría, en pediatría, el agua de oxidación es como el ex, despreciable. Entonces, en pediatría, esta agua de oxidación no se va a considerar. En cambio, en egresos, ustedes sí van a considerar las deposiciones, cuánto hizo de caca, cuánto hizo de pichi, si ha presentado o no vómitos, si ha presentado o no drenajes y pérdidas insensibles. Entonces, más adelante les voy a mostrar algunas fórmulas que deberían tener en consideración para poder calcular lo que es el balance hídrico, ¿no? La diferencia entre ingresos y egresos. El balance hídrico se puede realizar cada 4 horas, cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12 horas, cada 24 horas, dependiendo de la condición clínica del paciente. El volumen de agua a administrar, consideramos generalmente en pacientes menos de 10 kilos y en pacientes de más de 10 kilos. Para los pacientes de menos de 10 kilos, un promedio es 150 cc kilo día. Y en estados edematosos, con pacientes con problemas cardíacos, nefrópatas, se va a considerar una restricción de 80 cc kilo día. Para pacientes mayores de 10 kilos, un promedio de 1500 mililitros por metro cuadrado al día, con
restricción en estados enematosos de 800 cc metro cuadrado día. Para poder administrar eh, líquidos en un paciente mayor de 10 kilos, primero hay que calcular la superficie corporal. Y esta es la fórmula. 4 veces el peso más 7 sobre 90 más peso. Ejemplo A. Entonces, un lactante que pesa 6 kilos. Habíamos dicho que en promedio vamos a administrar 150 cc kilo día. Entonces multiplicamos 150 cc por 6 kilos y obtenemos 900 cc. El paciente requerirá 900 cc al día. ¿Mm? En el ejemplo B, un escolar de 35 kilos, habíamos dicho que hay que primero calcular la superficie corporal. Entonces, reemplazando los valores, 4 veces el peso más 7 sobre 90 más peso. Entonces, calculamos todo y sale 1,176. Entonces, multiplican 1,76, que es la superficie corporal de este paciente, por 2.500. Entonces, el paciente va a recibir, o debería recibir, o requerirá 1.764 cc al día. Entonces, eh, ustedes lo deben redondear, bueno, 1.750, 1.800 o 1.700. Este cálculo es un aproximado, ¿sí? Y esto es dinámico, dependiendo del estado del paciente. Si está, bueno, levemente deshidratado, le pueden dar un poco más. Si está sobrehidratado, le pueden bajar el requerimiento. Otro método para calcular los requerimientos es el método de Holiday-Segar, para lo cual ustedes deben considerar los primeros 10 kilos, los segundos 10 kilos y a partir de los 20 kilos por cada kilo adicional, un cálculo respectivo. Entonces, este método dice que por los primeros 10 kilos hay que administrar 100 mililitros kilo día. Este método de Holiday-Segar es para niños mayores de 10 kilos. ¿Sí? Entonces, por los primeros 10 kilos hay que administrar 100 mililitros kilo día. ¿No? Entonces, estamos hablando de que un paciente que tiene 10 kilos debe recibir 1000 cc. Por los segundos 10 kilos, es decir, el paciente que pese 13 kilos, 15 kilos, 28 kilos, hay que agregarle a este basal de los primeros 10 kilos este cálculo, que es 50 mililitros kilo día. Y para los pacientes que pesen más de 20 kilos, por cada kilo adicional hay que agregar 20 mililitros kilo adicional día. ¿Sí? Entonces, un paciente que pese, por decir, 30 kilos, vamos a tener primero que agregar los primeros 10 kilos, el basal, que son 1000 cc. Por los segundos 10 kilos ya son 500 más. Entonces, ahí ya tienen 1500 cc. Y por cada kilo adicional hay que agregar. Ahorita vamos a ver los ejemplos. Luego, deben considerar también para aplicación de los electrolitos, eh, agregar 3 miliequivalentes de sodio por cada 100 mililitros de agua y de potasio 2 miliequivalentes por cada 100 mililitros de agua, dado, aplicado en el paciente según este método de Holiday-Segar. ¿Ya? Entonces, tengan presente este cuadrito, vamos al siguiente ejemplo, al ejemplo, mejor dicho. Ejemplo Holiday-Segar 1. Paciente de 12 quilates. Por los primeros 10 kilos requiere 100 mililitros por 10 kilos, es decir, 1000 mililitros. Y por los siguientes 2 kilos, o sea, pesa 12 kilos, hay que agregarle y calcular 50 mililitros por 2 kilos de más. Entonces vamos a aumentarle 100 mililitros. Conclusión, en total, en 24 horas el paciente va a requerir 1100 mililitros al día. Si vamos al ejemplo Holiday-Segar número 2,
tenemos un paciente de 30 kilos. Habíamos dicho que por los primeros 10 kilos ya tiene asegurado 1000 mililitros. Por los siguientes siguientes 10 kilos, o sea, entre 10 y 20 kilos, ya tiene 500 mililitros asegurados, basales. Y por cada kilo adicional hay que calcular 20 mililitros por la cantidad de kilos. Entonces, como pesa 30 kilos, hay 10 kilos más adicionales. 10 kilos por 20, 200. El paciente en total va a requerir 1700 mililitros al día. Ahora queremos saber em, cuánto de sodio, cuánto de potasio le debemos dar a este paciente. Entonces, del ejemplo de Holiday Segar 1, habíamos dicho que era un paciente de 12 kilos que va a recibir 1100 cc, 1100 cc agua al día. Hay que hacer una regla de tres simple. Si por cada, si por cada 100 mililitros le corresponde, según fórmula, 3 milicavalentes de sodio, si el paciente va a recibir 1100 al día, ¿cuánto le corresponderá de milicavalentes de sodio al día? Entonces, haciendo la regla de tres simple, van a obtener un resultado de 33 milicavalentes de sodio al día. Pero hay uno anterior, creo. Ah, ya, ahí está. Eh, si uno desea dar sodio y potasio, según el primer método que yo les mencioné, de 150 mililitros kilo día o de 1500 metros cuadrados día, vamos a tener, estos son los requerimientos de sodio y potasio. ¿Sí? Entonces, 3 a 5 milicavalentes kilo día o 30 a 50 milicavalentes metro cuadrado día. Si fuera para potasio, 1 a 3 milicorrientes kilo día o 20 a 40 milicorrientes metro cuadrado día. Eh, Solemos empezar con los valores más bajos, ¿no? 3 y 1 para sodio y potasio, respectivamente, en cuanto a milicovalentes se refiere. Eh, Este uso de requerimientos, sobre todo en pacientes que están en cuidados intermedios o cuidados intensivos, ¿ya? Entonces, inicialmente uno debe formular, al inicio uno formula y pone, bueno, pesa tanto, le voy a poner tanto de agua y le voy a dar sus requerimientos de sodio, empezando por lo más bajo, ¿no? 3 acá y uno de potasio, ¿sí? Entonces, eh, como es un paciente que está en cuidados intensivos intermedios, en algún momento en las siguientes horas tiene que haber un control de electrolitos y uno va a reajustar eso, ¿no? Podría aumentar o disminuir el sodio, podría aumentar o disminuir el potasio, ¿ya? Pero inicialmente uno debe formular, según teoría, la cantidad de líquidos y la cantidad de electrolitos. Entonces, ejemplo de requerimientos, ¿no? Es un paciente que presenta 10 kilos, debe recibir 10 microgramos de potasio al día. El requerimiento era de 1 a 3. A ver, vamos al anterior. Era de 1 a 3, ¿no? Acá dice 1 a 3, 1 a 3 milicavalentes. Empezamos por lo más bajo, 1. Entonces, un paciente de 10 kilos debe recibir 10 milicavalentes de potasio al día. Bien. Y si el paciente tiene un metro cuadrado de superficie corporal, deberá recibir 30 miliquevalentes de sodio al día, según lo que habíamos visto en la diapo anterior, que era 30 miliquevalentes. Empezamos por lo más bajo, metro cuadrado día. El paciente tiene un metro cuadrado, le estamos dando 30 miliquevalentes de sodio al día. Muy bien. Estos son valores referenciales que, bueno,
deberían anotar, llevar siempre en su mataburro ahí, pero esto sí deberían recordar más o menos para el examen, ¿no? Entonces, los valores referenciales de flujo urinario y de flujo de heces es el que está ahí anotado. Para la orina, en pacientes menos de 10 kilos es de 1 a 5 centímetros kilo hora. Y en mayores de 10 kilos es 15 hasta 80 cc metro cuadrado hora. ¿Sí? En cuanto a lo de heces, un flujo de 0 a 5 cc kilo hora, un flujo de 5 a 10 o más de 10 va a configurar un flujo leve, moderado o severo, respectivamente, cuando hacemos los balances hídricos. Y pérdida insensible, para calcular en el recién nacido es 2.5 cc kilo hora, en menores de 10 kilos es 36 cc kilo día y en mayores de 10 kilos 400 cc metro cuadrado día. Esto sí, como que tienen que recordarlo para el examen. Ejemplo, balance hídrico 1. Paciente de 6 quilates. ¿Cuánto hizo de caca? ¿Cuánto hizo de pitch? En esas 4 horas hizo una caca de 30 cc y hizo pitch 2 veces. 40 cc al comienzo, a las 2 horas y a las 4 horas 20 cc. Entonces, ¿cuánto de caca hizo? 30. ¿Cuánto de pitch hizo? 60. Flujo de orina, 60 entre el peso, entre la cantidad de horas, 2.5 cc kilo hora. ¿Sí? Y si recuerdan lo- eh, los valores referenciales, la Pichi o el flujo de orina normal de 1 a 5 es lo normal, lo habitual. Entonces, ese paciente está orinando adecuadamente. No está en oliguria, no está en poliuria. El flujo de heces ha hecho una caca de 30, entonces 30 entre el peso y entre la cantidad de horas. Eso sale 1.25 cc kilo hora. Y si recuerdan el slide anterior que hablaba sobre los valores referenciales, de 1 a 5 es un flujo leve. Es un paciente que está haciendo piche adecuadamente y tiene un flujo de heces leve, ¿no? Entonces, un paciente que está con diarrea aparentemente no está haciendo tanta diarrea. Entonces, este paciente no debería deshidratarse. Y las pérdidas insensibles vamos a calcular 33 cc por el peso entre la fracción del día. Ahí hay que poner 4 sobre 24. Si hacen un balance de 6 horas, 6 sobre 24. Si hacen balance de 8 horas, 8 sobre 24. Si hacen balance de un día, 24 sobre 24. Entonces, esto sale 33 cc en 6 horas, en 4 horas. ¿Ya? Esas pérdidas insensibles deben agregarle ustedes en los egresos al momento de hacer el balance. Ejemplo de balance hídrico 2, ¿no? Un paciente que tiene 28 quilates. Entonces vamos a calcular superficie corporal. Vamos a redondearlo a 1. Entonces, un balance de 6 horas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas. Ha hecho dos cacasas de 140 y de 140. Y ha hecho pichi 2 veces, 90 y 90. Entonces, calculamos el flujo de heces. 280, porque es 140 más 140, 280. Entre el peso y entre la cantidad de horas. Sale 1.6 cc kilo hora. ¿Ya? Entonces, sale eh, un flujo de heces adecuado o leve. El flujo de orina ha hecho 90 más 90, 180. 180 entre la superficie corporal, entre la cantidad de horas. 30 cc metro cuadrado hora, lo que equivale a un flujo adecuado. Habíamos dicho que entre 15 y 80 es lo esperable, lo habitual. Y las pérdidas insensibles calculamos 400 por 1 sobre fracción del día, 6 sobre 24.
Entonces, esto corresponde a 100 cc en 6 horas. Estos 100 cc hay que agregarle a los egresos. Ya. Entonces, todo esto de acá, lo que es los requerimientos, ayuda a poder, digamos, ofrecerle al paciente la cantidad de líquido necesaria para su metabolismo diario, ¿no? Según esas fórmulas empíricas aproximadas. Lo que le he mencionado sobre valores referenciales nos va a servir para poder interpretar cómo está el cuadro clínico del paciente. Orina bien, está en oliguria, está en anuria, está poliurio, está indirectamente, estamos indirectamente sobrehidratándolo o no, ¿sí? Estaremos atentos cuando el paciente tenga flujo alto de heces para poder evitar que se nos deshidrate. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí era lo que yo quería mostrarle. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo bien, doctor, todo claro. ¿Aló? Mi única pregunta es sobre el requerimiento. Che, pero te escucho bien bajito. A ver, un ratito. De ¿Dónde está? requerimiento, Sí, pero un ratito. Ya, che, ¿dónde está el volumen acá? es sobre la pata esa que decía que era de 1 a 5 y de 30. ¿Cómo? Aló, yo, che, te escucho bien bajo. No sé por qué se escucha muy bajo eso. Cuando refería que era de 1 a 30. A ver, espérate, voy a poner los slides anteriores. ¿A cuál se refieres? ¿Aló? Al de cuando refería eso de que era por metro cuadrado. Yo no te escucho. Este, Juan Luis, Más arribita, Juan Luis, ¿tú puedes repetirme la pregunta ahí por celular? Juan Luis, este refería al requerimiento sí, hídrico, ¿cuál esa era la parte del pregunta? requerimiento. Con el requerimiento hídrico, creo que es lo que preguntaba. ¿Tú escuchas bien lo que está hablando el colega? Sí, doctor, sí se le Más o escucha. menos. Sí, yo lo escucho bien. Ya, por eso, necesito la pregunta para poder contestar. A ver, Juan Pablo, ¿puedes hacer tu pregunta de nuevo? Mi pregunta básicamente es sobre la lámina de requerimiento, esa que decía que era de 1 a 5 y 50. O sea, la que decía básicamente 3 a 5 y 30 a 50, los requerimientos. Doctor, el compañero está comentando sobre la lámina de requerimiento hídrico, Juan Luis, sobre los valores. Requerimiento hídrico, doctor. solamente el requerimiento hídrico, a ver, Está preguntando sobre eso. requerimiento hídrico. ¿Esa de acá o la otra? La otra. La otra dice, doctor. Acá. Sí, ¿cuál es la pregunta ahí? La otra, la de 30, la que decía 30 y 50. Que decía 30 y 50, dice el compañero. Ese de acá. Ya, ¿y cuál es la pregunta? O sea, yo no sé cómo no se escucha la... Y podría volver a explicar esa parte. Si podía volver a explicar esa Ah, parte. ya. Entonces, los requerimientos, eso de sodio y potasio no es Holiday Segara, esto no es de Holiday Segara, es de requerimientos. De acuerdo si el paciente pesa menos de 10 kilos y pesa más de 10 kilos. Si pesa menos de 10 kilos, los requerimientos de sodio van a ser entre 3 a 5 microequivalentes kilo día. Y si el paciente pesa más de 10 kilos, vamos a darle 30 a 50 micronutrientes metro cuadrado día. Entonces, hay que calcularle, a ver, según el otro, acá. Ya, este paciente pesa 10 kilos.
Entonces vamos a darle 10.000 equivalentes de potasio al día, porque habíamos dicho que el sodio, o tomamos el primer valor, el valor mínimo, 1, ¿sí? Entonces, 1.000 equivalente kilo día. ¿Ya? Entonces, él tiene 10 kilos, vamos a 1 por 10.000 equivalentes. Entonces, este paciente va a recibir 10.000 equivalentes. Y el siguiente ejemplo que está acá, dice paciente de 1 metro cuadrado, estamos hablando del potasio. El potasio, perdón, el sodio. En este caso ya usamos la segunda fórmula que dice 30 a 50 microgramos de metro cuadrado día. ¿Por qué? Porque el paciente tiene 1 metro cuadrado de superficie corporal, pesa 28 kilos, tiene 1 metro cuadrado de superficie corporal. Entonces usamos 30.000 equivalentes por metro cuadrado al día. Entonces a él le corresponde 30.000 equivalentes. ¿Ya? No sé si ahí están, ¿se entiende? Ahí. ¿Sí? Gracias. ¿Sí?